La oveja negra de todos los Souls, Dark Souls 2, el considerado por todos como el peor de la saga indiscutiblemente. Pero, ¿es realmente tan malo como dicen o es que la gente se deja llevar por opiniones populares? De este tema hablaremos en el vídeo de hoy, dando mi opinión habiéndome pasado cada uno de los juegos de From Software y rejugando prácticamente seguido desde Dark Souls 1 hasta Dark Souls 3. El primer tema que quiero tocar es el mapa, un tema del que mucha gente se queja por su conexión tan ridícula, y encima es algo que tiene aún más queja cuando su antecesor brillaba por eso mismo. Todos somos conscientes de que Dark Souls 1 pudo no tener quizá las mejores zonas en todos los Souls. De hecho, para mí son horribles la mayoría de ellas, pero si tiene algo hermoso es cómo conecta cada uno de los lugares tan bien. El diseño de niveles es perfecto, y esto en Dark Souls 2 no ocurre así, lo cual se hace raro teniendo ya la fórmula bien establecida en un juego que salió mucho antes. Encima es que la cagan en todo lo posible para hacer el nivel disfrutable. ¿Y por qué digo esto? Porque todo lo que tiene que tener un nivel en la mayoría, menos los bosses, que de eso hablaremos en un rato, falla en todos los aspectos. Empezando primero con la lógica de diseño hasta la zona de enemigos. ¿Por qué digo la lógica de diseño? Porque de repente el muelle de nadie está debajo del agua y tú ves como que realmente estuvieras en otra zona totalmente distinta. O como la zona del Torreón de Hierro, que toda esa zona pasa a estar dentro de un molino que estaba inundado de veneno. La lógica del diseño se fue del chat cuando establecieron la conexión que harían de una zona u otra. Y así, unas cuantas zonas más que tampoco tienen demasiado sentido. Pero seguimos con otra cosa que están dentro de los niveles y eso son las zonas de enemigos. La primera vez que me lo pasé lo sufrí muchísimo porque claro, si no te sabes el mapa en un Dark Souls vas a sufrir, pero es que Dark Souls 2 te va a hacer sufrir el doble, porque no solo es liante con muchos atajos o incluso decisiones que te pueden fastidiar pues todo lo que hayas hecho, que de eso hablaremos ahora también. Es que está plagado de enemigos, y mientras que en otros Dark Souls sí te obligaban a correr o incluso matar, también esto depende de la zona, claro. En este sí o sí hay muchas zonas que te obligan a matar, porque ahora el simple hecho de atravesar una niebla o darle a una palanca puede ser interrumpido por un golpe de un enemigo. ¿Es realista? Sí. ¿Es tocanarices? También. Sobre todo cuando el camino hasta el boss es insufrible, como por ejemplo pasa con Sir Alon, sobre todo pasa en las zonas de DLCs. Este enemigo tenía un combate espectacular sin duda alguna, pero es que para llegar a la zona hay tanto pero tanto enemigo y está tan mal hecho el diseño que o matas hasta que te dejan de spamear o no llegas. Y lo mismo con el demonio de fundición azul. Pero esto los creadores lo saben que está mal hecho, que está para que pierdas el tiempo matando y matando, por eso mismo al final dejan de spawnear los enemigos. Y es una decisión que la veo hacer perder el tiempo por intentar quizá trolear a tus jugadores. A mí personalmente es una cosa que me fastidia muchísimo de este juego porque hay zonas que son insufribles, y encima los enemigos tienen un rango de persecución mucho más alto que de normal. Además de que casi siempre cuando te persigan, si te paras a curarte no te dejan porque no se detienen. Que luego, siguiendo con esto del diseño, tenemos lo que os he comentado de las troleadas que nos meten. Y es que hay puertas que no sirven para nada y que dan a una pared vacía. Mecanismos estos de farros que tampoco sirven para nada y los activas perdiendo la oportunidad de usarlo en uno que realmente sí sirva. Como por ejemplo en la zona del boss de la rata gigante que hay como 7 y solo uno es útil. O hogueras ocultas que te harían la vida más fácil y están en una pared que es casi indetectable, haciendo que el jugador la mayoría del tiempo tenga que darle al cuadrado cuando sospeche de que puede haber una pared oculta. Todo eso hace que se junte en una experiencia bastante insufrible en ciertos momentos, pero aún así tras haberlo rejugado a mí me encanta lo que es el mapa de Dark Souls 2. Voy a explicarme antes de que me digáis algo. Dark Souls 2, como digo, tiene todos estos apartados flojísimos, pero la mayoría de las zonas, una vez sabes jugar, no todas, que hay algunas que ni aún sabiéndote el juego son buenas de recordar, son disfrutables.
Hay muchas que, como ya me sabía los atajos, despistar a los enemigos no era para nada difícil. En cambio otras, como Sir Alon, pues sí me obligan a matar y eso es algo nefasto. Pero si digo que me encanta, no es porque su diseño como tal en el apartado jugable sea bueno, sino porque me parecen preciosas lo que son las zonas del mapa. Tienen un encanto que no encuentro ni en Dark Souls 1 ni en Dark Souls 3, mientras que en Dark Souls 1 el mapa se me hace aburrido y quizás sin color debido al tema que trata, y Dark Souls 3 se me acaba haciendo lineal y soso. Con Dark Souls 2 me revivo jugando las zonas y a pesar de que en alguna me pueda cabrear, me alegra la vista por cómo son. Eso no va por ti, Santuario de Amano, que eres insufrible. Pero zonas como el castillo de Drangleic o sobre todo las primeras hacen que disfrute mucho de rejugar esta entrega. Al igual que Majula, que me encanta la conexión que tiene con tantos sitios, siendo el centro de prácticamente todo, y cómo supera con creces al santuario de Dark Souls 3 o al de Dark Souls 1. Tiene un color distinto al resto. Además de que es el más largo gracias a su mapa que los otros dos de la saga, y eso hace que a nivel jugable, pues yo personalmente lo disfrute más. El apartado bosses es claramente algo que en un Dark Souls tiene que brillar, si no la gracia como que no la tiene. Porque por mucho que la zona sea difícil, todos tenemos claro que anda que no nos gusta destrozarnos a un Artorias, a un Sir Alon o a un Pontífice de Sullivan. Dark Souls 2 no es el juego que más enemigos destacables de la saga tenga, hay que admitirlo. En lo que sí destaca es que tiene un total de 41 bosses teniendo 31 en el juego base, sacándole ventaja a Dark Souls 1 que tiene 26 en total o Dark Souls 3 que tiene 25. Y es que ese es precisamente uno de los problemas que ven los jugadores. Tiene tantos enemigos que pocos de ellos son reconocidos a día de hoy y que la mayoría están porque tiene que haber algo al ser tan grande el mapa. Porque bosses como el Señor de los Esqueletos, el Carro del Verdugo, el Demonio del Codicioso, la Autoridad Real de las Ratas, el Mago de la Congregación, Vanguardia Real, el Jinete Dragón Solitario, la Debleza de la Canción o las dos bestias del Rey de Marfil sobran bastante. Se nota que están por rellenar y nada más. En alguno está para acabar el nivel, mientras que en otro simplemente para llenar más zona, como es el caso del Jinete del Dragón Solitario, que de boss de la zona se hubiera quedado el viejo Matadragones y hubiera sido muy bueno. Pero luego sí que tenemos bosses que para mí tienen su cierto encanto, como el viejo Matadragones, los Centinelas en Ruinas, los Centinelas Flexibles, Miza, el Demonio de la Fundición, el Podrido, el Morador de la Oscuridad obviamente, Vendrick, Vextag, el Caballero del Espejo, el Caballero del Humo, Sir Alon o el Rey de Marfil. Que para mí estos son muy buenos, y en lore hay muchos de ellos que son increíbles. Pero claramente si hacemos un balance hay más bosses mediocres o normalitos que buenos. No como Dark Souls 3, que sí destaca notablemente en esto, o Dark Souls 1 que tiene alguno que otro más memorable o icónico. Pero hablando de bosses, también quiero comentar el primero y el último de las 3 entregas para que hagamos un balance de comparación a ver cuál de ellos salía ganando al principio o al final, y veamos cómo queda Dark Souls 2 con ellos. Dark Souls 1 de primeras tenía el demonio gordete que salió en Demon Souls, un demonio que a día de hoy no es que haya envejecido tampoco del todo bien, aunque no me parece malo, lo que sí es muy fácil de derrotar usando el truco de caer desde arriba. Por otro lado, Dark Souls 2 tenía un jefe también muy fácil de derrotar que era el último gigante, un boss lento y con ataques muy básicos que a mí me supuso un problema de cuantos intentos porque me mataba de una al haberme bajado la vida al no tener el anillo de vinculación. Por lore me gusta y el diseño tampoco está mal, aunque claramente el ganador es Dark Souls 3, que como boss inicial es buenísimo Gundyr, y sí que te pone en un verdadero aprieto por su rapidez, daño, música junto a escenario. Midiendo todas estas cosas, pues para mí el ganador es Dark Souls 3, pero luego iría Dark Souls 2 y por último Dark Souls 1. Y ahora, pues iremos a por el boss final. En Dark Souls 1 tenemos a Gwyn, que su combate es sencillamente increíble por lo emocional y por su lore. Una canción que quedó de recuerdo para sus jugadores y con un escenario melancólico. En Dark Souls 2, en cambio, no era del estilo porque no quiso dar a entender esto el lore del juego. Aquí teníamos la representación de la oscuridad y es que no contaré a Aldia porque para mí realmente el boss es Nashandra. Aunque ambos son flojos en lo que respecta a habilidades, de hecho, entre los 3 bosses finales de la saga son los que claramente salen perdiendo por su combate tan monótono y simple. Lo único en lo que pueden destacar es el lore por todo la que se lió, pero por nada más, porque si bien se menciona a lo largo del juego, Nashandra hace su aparición para robarte lo que has conseguido al final y ale,
Y luego, en Dark Souls 3 tenemos el Alma de Ceniza que mezcla habilidades de todos los bosses y estilos, haciendo que la pelea se vuelva pues distinta. Pero sin duda, aunque esta es la más completa, para mí Dark Souls 1 gana sin duda por ser la más memorable de todos. Así que como hemos visto, comparando a todos, aunque en el primero no se queda tampoco muy atrás, en el último sí lo hace. Lo que hace que dé un balance que es flojito, pero aún así, como digo, tiene bosses a los que le guardo cierto cariño. Si algo me encanta de Dark Souls 2 sin duda alguna es su cantidades de armaduras y armas y cómo realmente son tan efectivas. Aquí se nota que las armaduras y armas sí importan y que dependiendo del boss una u otra serán más útiles, cosa que debería ser en todas, pero en Dark Souls 3 se olvidaron de hacerlo. No solo la efectividad es un detalle a tener en cuenta que hará que contra algún boss nos salvemos por alguna cosa en concreto con la que nos ayuden, es que también quedará de locos algún atuendo porque es que son casi todos guapísimos. Pero luego las armas tampoco se quedaron atrás y es que es un juego que te va a dar la posibilidad de jugar destreza y fuerza. Se decanta más por fuerza en concreto con algunos enemigos que son en área, pero en general la destreza funciona muy bien, y lo digo porque me he pasado el juego tanto con eso como con fuerza. Además, otra cosa que también me gusta y que a día de hoy no sé por qué quitaron fueron las piedras de curación. Algo que metieron que fue muy útil para cuando no tenías suficientes estus para cierto boss y al menos te permitía curarte de forma progresiva y salvarte de alguna ocasión. En vez de usar una curación para el veneno, pues podías usar una de esas piedras que contrarrestaban. Al igual que otra cosa que me encanta, y es que creo que de las que he comentado es la mejor de todas, las ascuas de la adversidad. Algo que nos permitía reciclar la zona como si sumamos un N+, pero en concreto en la zona que hagamos. Para descubrir pues a lo mejor un anillo a +2 o un arma de jefe que no conseguíamos o pasarnos el boss de nuevo porque nos apetece, que es algo que siempre me he quejado en el resto de la saga From Software. Imagínate que para el platino como en Dark Souls 3 necesitas dos cosas que salen del mismo alma. Pues ya te obliga a pasarlo entero, mientras que esto te permite reciclarlo sin volvértelo a pasar, por lo que a nivel rejugable es increíble. Son cosas que se metieron y que me parecieron muy buenas, pero también como se metieron cosas buenas, también se hicieron cosas malas. Y una de ellas es el atributo de la adaptabilidad. Este atributo nunca entenderé qué necesidad había de meterlo para obligar al jugador a gastar puntos para simplemente curarse o poder esquivar. Si en los otros juegos sabiendo el timing esquivas bien, ¿por qué me obligas a gastarme 20 niveles en el juego? Sea simplemente justo. Es totalmente innecesario y perjudica la experiencia. Pero como eso, también está una de las maravillas que también se queja mucho la comunidad, que es la hitbox. De hecho, en los primeros encuentros tenemos al Reiki de Dark falso, que es el perseguidor. Porque sí, la hitbox de Dark Souls 2 es terriblemente mala en muchas ocasiones. En algunas no te habrá dado el golpe y seguramente te pondrá que te ha hecho daño y te sorprenderás, ya que ni están bien marcados hasta dónde tiene que llegar el golpe, o ni tiene un aviso muy correcto dependiendo de dónde te ha dado. Y si a veces no da, te ponen la espada del enemigo como es el caso de Sir Alon. Son pequeños bugs que hacen la diferencia a veces en tener una mala partida. Como pasa con el bug que alguna vez me ha pasado de repente, que no hay ningún soldado en la zona y te spamea uno por la cara que no había en ningún lado. Una cosa loca. De último apartado he querido dejar el lore, porque si algo siempre me ha llamado la atención y me ha gustado de esta entrega, independientemente de cómo fueran las partidas, ha sido la historia de esta. Dark Souls 2 toca varios temas enfocados principalmente en cosas negativas como la oscuridad, la identidad, el olvido o la desesperación. Y además lo hace de una forma muy filosófica, como mostrando la noción de que todo se acaba repitiendo, incluyendo a los héroes o las tragedias que ocurrieron. Además, es un juego que deja mucho paso libre a la interpretación en algunos apartados, y eso a personas como a mí me encantan por la cantidad de teorías que pueden salir respecto a ciertos temas. El tema central que encontramos en el juego, pues como os he dicho, es un ciclo interminable de la vida, la muerte y la resurrección, donde los personajes luchan con la idea de olvidar el pasado. Una historia donde nos narran también el fracaso de un rey como Vendrick, que intentó salvar a su reino enfrentando a la oscuridad y acabar con la maldición de forma trágica. De hecho, siendo uno de los pilares del lore, mostrando que incluso la gente con poder no puede escapar al poder del destino.
creo que aparte del lore que tiene de por sí en algo que destaca, es tener personajes muy interesantes y memorables dentro de esta entrega, como pueden ser Aldia, Vendrick, Nashandra. Aldia, por ejemplo, tiene una obsesión de entender la naturaleza de la maldición y la relación con el ciclo de la vida o la muerte, llevándolo a tomar decisiones muy extremas, volviéndose loco. Personajes como Lucatiel que luchan contra la locura y la pérdida de su identidad. Vamos, que vemos a personajes que realmente sí importan, y a pesar de que siempre me quejo que el lore del Dark Souls está horriblemente explicado, si te lo lees en esta ocasión te sorprenderás de lo que te has perdido. Porque aunque no conecta con Dark Souls 1 como debería hacer, por juego separado es muy bueno. Y bueno, hasta aquí llega mi opinión del juego, donde creo que he dicho cosas más negativas que positivas, porque siempre intento ser lo más objetivo posible con lo que me refleja, lo que veo o juego. Pero eso no quiere decir que no me encante el juego y que no sea uno de mis favoritos de los Dark Souls, porque es el que más me ha acabado gustando con el tiempo. Pero bueno, ahí os dejo mi opinión, espero que os haya gustado el vídeo, si os ha gustado podéis dejar un like y nos vemos en la próxima. Chao.